Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, esperando que estén listos para una nueva dosis de terror a través de la desolada carretera. Hoy precisamente 3 relatos que tienen que ver con caminos desolados y que estoy seguro les pondrán los cabellos de punta. Así que por favor les pido que reclinen su asiento, que se abrochen su cinturón, que estén listos ya con bebida caliente y de ser posible botana, y que escuchen con mucha, pero mucha atención, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La oscuridad de la carretera. Les envío un cordial saludo, señor conductor. Asimismo a todos los distinguidos pasajeros que se atreven a viajar por estos rumbos. Deseo compartir con ustedes una experiencia que, gracias a Dios, viví solo una vez. Mi nombre es Jesús Primera. Actualmente resido en México. Soy oriundo de Venezuela, de la península de Paraguaná, lugar donde tuve mi experiencia. Antes de escribirles llamé a Ángel. Somos amigos desde el colegio, uno de esos hermanos que Dios y la vida te regala, y era quien me acompañaba esa noche. Quería asegurarme que recordaba las cosas tal cual ocurrieron. Trataré de sintetizar lo mejor posible lo sucedido. Mi historia se remonta al año 2003. Tenía 21 años. Trabajaba en las petroleras. A su vez estudiaba ingeniería en la universidad y tenía un auto propio, por lo que difícilmente rechazaba una invitación a salir de fiesta, sin importar dónde fuera. Una noche de fin de semana, Ángel me llamó por celular para decirme que le había llegado un mensaje de texto para avisarle de una fiesta en casa de una chica que estudiaba con él en la universidad, y habían varias de ellas, y que sería una buena idea ir. Sin vacilar acepté. Dicha fiesta era en Santa Cruz de los Tanques, un pueblo costero cerca de las playas, al noreste de la península, a unos 30 minutos en auto desde la ciudad de Punto Fijo, conocida como la Ciudad de los Vientos, donde vivíamos. Para llegar al pueblo hay solo una única carretera, la vía a los Tanques, como se le conoce. No es más que un tramo de la autopista intercomunal Alí Primera, que a pesar de haber sido ampliado y remodelado, no dejó de ser peligroso, una guillotina. Las imprudencias, los excesos, la inexistente iluminación, los animales como los burros y mulas que abundan en la zona, hacen fatal esta vía. Las numerosas cruces y túmulos funerarios que demarcan los sitios de hechos trágicos, las marcas de impacto sobre la carpeta de asfalto, son prueba visible de ello. Desde que era un niño y con uso de razón, solo tengo una palabra para describir esta vía, y es oscura. Se puede percibir de día o de noche. Equipamos la hielera y salimos en mi auto a las 9:30 de la noche. Tomamos la autopista, con las respectivas cervezas en mano, las camineras. Pero les aclaro que las primeras de ese día. Sabía que era ilegal hacerlo al conducir, pero a esa edad ya saben cómo es. Esa noche no había luna. Estaba irónicamente oscura. Nuestro lado del camino solo era alumbrado hasta donde podían los faros del auto. Daba la impresión que la oscuridad se tragaba la luz. Destacaba el hecho que no habían autos retornando a esas horas de las playas, cuando debía haber una larga fila de estos por ser fin de semana. Esa inusual particularidad contribuía a tal oscuridad, pensé. Me mantenía muy atento al camino. La música que sonaba en el radio reproductor de CDs era un mix de rock anglo de los 90s, sumado al fuerte viento que pasaba por las ventanillas
y el sunroof. 25 minutos después llegamos a Jayana, un caserío previo donde pocas casitas tenían focos muy opacos y amarillentos, apenas visibles desde el camino. Al aproximarnos a los reductores de velocidad, pude distinguir en medio del camino unos burros, los primeros ejemplares que veíamos en una zona atestada de estos animales. Pero el largo de sus patas era irreal, y lo pude constatar al pasar despacio, en zigzag entre ellos. Eran absurdamente más altos que el auto. Saqué un poco mi cabeza por la ventanilla y miré hacia arriba. Sus cabezas eran también alargadas y delgadas, con ojos saltones. En mi desconcierto no pude confirmar que en verdad fueran burros, caballos o mulas. Era una visión anormal. Estaban allí inertes. Al volver sobre mi asiento, Ángel me miraba desconcertado por lo que acababa de hacer. Le pregunté si había visto lo raro que se veían esos animales, pero solo me respondió con un gesto de ¿qué carajos dices? Y allí quedó ese asunto. No insistí, aunque esa imagen incongruente la seguía viendo en mi cabeza. Llegamos al lugar a eso de las 10 de la noche. Saludamos a todos y cada quien se fue por su lado. El ambiente no era lo que esperaba, así que pasada ya una hora, busqué a Ángel para decirle que estábamos a tiempo de regresar a la ciudad. Había hablado por mensaje de texto de otro grupo y nos esperaban en una discoteca o antro, como se les conoce aquí en México. Antes de la medianoche ya estábamos de regreso. Las condiciones del camino eran las mismas. No veíamos un solo auto desde que salimos. 5 minutos después, dejábamos atrás el poblado de Jayana. Saliendo de una curva alcanzamos a divisar algo. Parecía ser otro auto pequeño, pero rodaba a oscuras, sin luces. Era sombrío, tenuemente rojizo y opaco. Las ventanillas estaban totalmente oscuras. No pude ver si alguien iba adentro. No se escuchaba ruido de otro auto que no fuera el del mío. Le pregunté a Ángel que si lo estaba viendo. No me respondió inmediatamente. Estaba perplejo, mirando hacia afuera por la ventanilla. Cambié de carril y aceleré para rebasarlo, pero apenas dejé atrás a ese auto, se encendieron 2 luces brillantes. Muy intensas detrás de nosotros. Estas golpearon mis ojos a través de los espejos retrovisores, dejándome ciego por un instante. Quité el pie del acelerador, inmediatamente mientras escuchaba a mi compañero alterado, pero no le entendía lo que decía. Me ardían los ojos y tardaba en ver claramente el camino. Sentí miedo por la situación y nuestra seguridad. Ya con la visión más clara, intenté ver de reojo por el espejo, pero era imposible, sin quedar cegado otra vez. Le dije a Ángel que intentara ver él. Me preocupaban las intenciones del otro conductor. No sabía si lo que quería era robarnos, correr o accidentarnos. Al mismo tiempo que Ángel me decía que solo veía las 2 luces y que estaban muy cerca, las veía pegadas al vidrio trasero de mi auto. Reduje la velocidad, al punto de casi orillarme para que nos pasara, pero las luces se mantenían detrás. Volteé los espejos retrovisores, evitando el efecto de la luz, y le dije a Ángel que se sujetara. Yo solo iba a manejar. Quería llegar cuanto antes a las zonas iluminadas de la vía, que están a unos 10 minutos más adelante. Con la adrenalina al 100 y la confusión, tenía que conducir con la cabeza fuera de la ventanilla o muy cerca del parabrisas para ver el camino. Todavía con dificultad por el efecto espejo que hacían las intensas luces que nos acechaban. Cambié de carril en diferentes oportunidades, volví a acelerar, y las luces no se alejaron en ningún momento. Se mantenían pegadas al vidrio trasero.
Después de varios minutos de asedio, nerviosismo e incertidumbre, nos encontrábamos sobre el último tramo de la vía, una semirrecta de casi 2 kilómetros antes de la zona iluminada de la autopista entrando a la ciudad. Más adelante podía distinguir algo. Era como un tenue fulgor, blanco, sobre el borde del canal rápido. Cambié de canal hacia allá, y a medida que nos acercábamos, noté un sombrero, grande, redondo, tejido con lo que parecía ser paja. Lo llevaba puesto un anciano. Lo que brillaba eran sus ropas como de campesino, blancas, impecables. Tenía una postura un tanto encorvada. Mi asombro fue interrumpido cuando Ángel, alterado, casi gritando, me pregunta repetidas veces que si lo estaba viendo. Le respondí al viejo y exclamó un par de veces, igual de histérico, que sí, al viejo. Todo esto ocurría al mismo tiempo que las luces seguían detrás, pero dejé de sentir la angustia y la presión. Fue como estar envuelto por una burbuja. Esa visión me aisló del asedio. Continué viéndolo, hasta pasar frente a él, como a 1,5 metros. Estaba allí. Se veía real. El anciano nunca viró ni levantó su cabeza, solo estaba allí. Al volver la mirada al frente, las luces que nos seguían se apagaron, así nada más. Se apagaron. Nadie nos seguía. Ya no había nada detrás de mi auto en una fracción de segundo. Transitamos solo sobre la autopista a partir de ese momento. Yo estaba atónito. No daba crédito a lo sucedido. En ese momento volví a escuchar a Ángel desencajado y en shock preguntaba: ¿qué vaina es esta? ¿Qué coño pasó aquí? Nos espantaron. La respuesta era obvia para ambos. Los ojos se le iban a salir. Supongo que yo estaba igual. Sentí como mis manos y piernas comenzaban a temblar conforme bajaba la adrenalina. Nos quedaba claro que el fin de semana fiestero llegaba hasta allí. No recuerdo haber comentado algo más después de ese momento. Supongo que cada uno trataba de entender lo sucedido. Ya en la ciudad lo dejé en su casa y yo me fui a la mía, a unas pocas cuadras. No concilié el sueño esa noche. Lo comentamos luego a los otros compañeros, pero como es de esperarse, no nos creyeron, excepto los que vivían para esa zona de los pueblos. Una semana después, reunidos en casa de mi abuela paterna, como era costumbre para compartir el almuerzo los domingos con la familia, les comenté lo sucedido. Ante la mirada y gestos incrédulos de algunos, uno de mis tíos me dice que sabe de lo que le estoy hablando, y por ser precisamente él, a todos les cambió el semblante. Mi tío desde joven ha sido de mucha fe, siempre colaborador con todo lo referente a la iglesia, al punto que pasó unos años preparándose para el sacerdocio. Pero el plan de Dios era otro. Mi tío hizo familia, con la que continúa sirviendo a la iglesia. Se encarga de su parroquia y a la vez de trabajar para el sustento de su hogar. Justamente para cuando tuve la experiencia, él trabajaba de taxista en la ciudad y vivía en un pueblo cercano a Janaya, a 5 minutos hacia el sur, en Amuay, un pueblo de pescadores. Para ese momento nos dijo que le había sucedido lo mismo a él en 2 ocasiones, regresando tarde en la noche y solo a casa, y que en la última salió de la vía en una curva. Para su fortuna, que su auto era un Chevrolet Malibu de 1983, con buena suspensión, y que el terreno estaba nivelado, libre de rocas y árboles. Ese mismo año, mi tío cambiaría su residencia a la ciudad, cerca de mi abuela. Con eso confirmé que hay algo en esos caminos que ocasiona tragedias, que busca de esa forma arrebatar vidas humanas. Pero a su vez existe su contraparte. Llamemos presencias, ángeles guardianes o energías positivas, que están para protegernos de esos peligros imperceptibles a veces al ojo humano,
que ese anciano al bordillo del camino no estaba allí de casualidad. No lo imaginé. Ese ser estaba allí esperándonos, para liberarnos de lo que sea esa cosa que nos persiguió esa noche. Les anexo algunas imágenes para que puedan visualizar mejor el recorrido. Gracias a todos por su tiempo y receptividad. Segunda escala. El hombre del costal. Radico en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y hace muchos años regresé a México. Viajé hasta una localidad llamada Villa Juárez, perteneciente al municipio de Asientos, Aguascalientes, ya que tengo familia ahí, y en particular esa fecha se festejarían los 15 años de una prima. Un evento que, por cierto, casi siempre aquí en México es de gran relevancia. Recuerdo muy bien que ese era un sábado y que era 1 de noviembre. Supongo que esta fecha también tiene que ver con lo que me pasó. La fiesta transcurrió de lo más normal, y entonces cerca de las 2 de la mañana, yo decidí retirarme. Sin embargo, nadie más de mis familiares lo quiso hacer, así que mis tíos me dieron las llaves de su casa, misma donde yo iba a pernoctar, y así emprendí el camino de regreso solo. Para llegar hasta dicha casa, había que recorrer un oscuro y desolado tramo de carretera, que por cierto esta misma conduce a la cabecera municipal. Y fue ahí que de pronto me vi sorprendido por la presencia de alguien, un viejecito que lentamente recorría el camino y que a cuestas llevaba un costal. Aquello llamó mucho mi atención por la hora y el lugar, y es que además parecía que a aquel hombre le costaba muchísimo trabajo avanzar. En aquel tiempo la situación era distinta. No se hablaba de inseguridad, y en general el país era mucho más tranquilo en este sentido. Y ofrecerme a llevar a aquel hombre hasta su destino. Él me agradeció, y mencionando que iba a un lugar, algunos metros más adelante, aceptó mi ayuda. Abrió la puerta trasera de mi carro. Ahí dejó su costal, y entonces subió al asiento del copiloto. Comenzó a darme indicaciones, pero a la par iniciamos una plática, en donde extrañamente comenzó a referirme hechos muy antiguos del pueblo, particularmente de la Guerra Cristera. Sin embargo, por muy grande que fuera este hombre, ese es un conflicto armado que no le hubiera correspondido vivir. Decidí atribuir este hecho a tal vez la difusa mente del anciano, y así seguimos el camino. Minutos más adelante me indicó que habíamos llegado a su destino y me detuve. El hombre bajó del vehículo, me dio las gracias. En ese momento yo volteé a ver la hora en mi reloj, pero cuando volví la vista para decirle que no tenía nada que agradecer, él ya no estaba. Aquello sin duda me asombró, pero decidí rápido reanudar mi marcha, también porque aquel paraje por la hora estaba muy oscuro y solitario. El asunto quedó así, pero al día siguiente por la mañana decidí ir hasta el centro del poblado, y fue ahí que ya con la luz de día, al pasar por aquel punto donde había dejado al viejito, noté algo que me estremeció, y es que no había duda. Yo estaba seguro que ese era el lugar donde me pidió que lo bajara. No obstante, debido a la falta de iluminación la noche anterior, no había notado que aquella no era una casa o una finca, sino más bien, ese era un panteón. Mi corazón comenzó a latir fuertemente, a la par de que gotas de sudor frío empezaron a descender por mi frente. Entonces, como si de un flashazo se tratara, recordé un detalle adicional de la madrugada, y es que aquel hombre simplemente se bajó,
pero recordé que no había bajado su costal. Volteé al asiento trasero y este estaba todavía ahí. Con temor, pero también con curiosidad, me estiré para tomarlo y lo pasé al asiento delantero. Poco a poco lo abrí y ahí un escalofrío me recorrió entero, porque lo que contenía eran huesos, una osamenta que seguramente pertenecía a aquel viejecito que la noche anterior transporté. Como pude me calmé. Regresé hasta la casa de mis tíos y les dije lo que había vivido la noche anterior. Ellos trataron de tranquilizarme. Me dijeron que ninguna situación similar se había presentado antes, pero que tal vez lo que tendríamos que hacer era darle cristiana sepultura a esos restos. Así lo hicimos, y es ahí donde concluye mi relato. Me he tomado la libertad de enviarles una imagen del panteón en cuestión. Como pueden ver, es un panteón muy bonito y pintoresco. Actualmente sigo radicando en Estados Unidos y hace mucho que no visito Villa Juárez. Pero les confieso, pasajeros, de hacerlo, temo que me vuelva a encontrar con aquel viejito, con aquel hombre del costal. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, una breve parada en este desolado camino porque tengo que hacerles una aclaración importante con respecto al tercer relato de esta noche. Y es que tengo que confesarles, pasajeros, que no alcanzaba a reunir los 3 relatos necesarios para llevar a cabo esta compilación. Así que el tercer relato nadie me lo envió, lo tuve que investigar y fue extraído de un perfil de TikTok, el cual los invito a visitar por si ustedes quieren, puedan revisar la narración original. Este perfil es el de @DainaVerónica99. DainaVerónica99, de cualquier modo, estaré dejando el enlace en la descripción de este video para que puedan visitar a la autora original y vean más de sus narraciones y conozcan más de su contenido, que la verdad es bastante interesante. Antes de continuar, brevemente les recuerdo que es importante que se suscriban a este canal si les gusta, que lo puedan compartir, que envíen su relato al correo midesoladoes@gmail.com y que tenemos botón de gracias para que le invites un café a tu querido conductor y así me mantenga despierto, alerta, pero sobre todo muy motivado para seguir creando este contenido. Ahora sí, vamos a la tercera narración de esta noche, que les puedo adelantar. Es espeluznante. Que la disfruten. Tercera escala. El demoníaco ser de la curva. Hasta no ver, no creer. Ese era mi lema. Trabajé muchos años como trailero y transportista de mercancías en Ecuador. Particularmente de una de las carreteras que conducen a Quito, se decía que en una de las curvas antes de entrar a la ciudad, se aparecía el chamuco, nombre que popularmente se le da al demonio aquí en mi país, y que lo hacía en forma de mujer, niño o algo más. Cualquier cosa que pudiera espantarte. A la par también se decía, este chamuco sabía subirse a los carros y te acompañaba durante un trayecto del camino, y era debido a esto que en esta zona se suscitaban continuamente una gran cantidad de accidentes, en donde las personas perdían la vida. Francamente, aquello no me quitaba el sueño, ya que yo estaba más preocupado por los vivos, que también en esa zona hacían de las suyas y asaltaban a los que circulábamos por ahí. En cierta noche yo viajaba solo y de madrugada por esa carretera, y fue justo pocos minutos antes de entrar a esa curva que comencé a sentir mucho calor, un calor sofocante e incomprensible, porque no había motivo para que se presentara. Debido a esto, decidí bajar un poco mi ventanilla, y fue ahí que un olor muy fuerte entró a mi cabina, un olor a azufre. Me persiné y seguí.
metros más adelante entré a la curva en cuestión, y fue ahí que a mitad del camino pude ver a un animal, una cabra enorme y robusta, cuyas dimensiones corresponderían más a las de un humano que a las de un animal. Como iba muy cargado y a baja velocidad, eso me permitió frenar, ya que evidentemente, fuera lo que fuera aquello, yo no lo quería atropellar. Quedé detenido y aquel ser giró la cabeza y me vio directamente, pero lo que pasó después fue simplemente hórrido. Esa cabra, como si se tratara de un hombre, se levantó y comenzó a avanzar hacia mi tráiler, dirigiéndose hacia la puerta del copiloto, como si quisiera entrar. Pude pisar el acelerador y reanudar mi marcha, al mismo tiempo que en mi mente comencé a rezar una oración, que es la Magnífica, y se dice es muy poderosa. Perdí de vista al ente, pero solo metros más adelante, empecé a sentir como si una fuerza externa ralentizara mi unidad en la parte de atrás. Volteé al retrovisor y entonces lo vi. Aquella cabra estaba sentada en la parte trasera de mi cabina, justo detrás de mí. Pero estaba erguida, como se sentaría una persona. ¿Qué quieres de mí? ¡Bájate! Como pude le dije. Y entonces ese demonio o chamuco abrió la boca y con una voz horrible, ronca e indescriptible dijo: ¿No te han dicho que no debes pasar por aquí hasta ahora? En ese momento la cabra posó su pezuña sobre mi espalda y sentí una especie de espasmo muscular en donde posteriormente mi pie pisó el acelerador de manera involuntaria, dirigiéndonos directamente al barranco de la curva. Dentro de mi corazón yo solo pedía perdón a Dios, porque sentía que aquel sería mi final. Al mismo tiempo mi cara se torció, como si hubiera tenido un derrame. No obstante, en un punto ese demonio volvió a hablar y dijo: me hubiera encantado llevarte conmigo, pero te dejo vivir, para que cuentes lo que viste esta noche. Sin embargo, a la par de esto, también me dijo: te maldigo, e incluso me reveló el momento y la forma de mi muerte. En este punto el camión finalmente se apagó. Motor, luces, todo. Y ahí, tras unos segundos, cuando pude reaccionar, me di cuenta de que nuevamente me encontraba solo en mi tráiler. Reanudé mi marcha y llegué hasta Quito, y ahí le hablé a mi esposa. Le pedí que rezara por mí, y nos dimos cuenta que ella tenía una mancha negra en la espalda, justo donde el animal me había marcado a mí también. Los años pasaron, y lastimosamente les tengo que decir que la profecía de aquel ser se cumplió. Yo fallecí, justo como él me había dicho, en un accidente de tránsito. Y es a través de mi sobrina que ustedes están conociendo mi relato. Qué ironía, ¿no? Hasta no ver, no creer. Es momento de despedirme, pasajeros, no sin antes recomendarles que tomen precauciones, que no echen en saco roto los mitos y las leyendas que se cuentan, ya que el día menos pensado, ustedes podrían convertirse en los próximos protagonistas de la desolada carretera. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,